Bueno, muy buenos días para todos. Recuerdo mi nombre, Paul Vélez Taborda. Yo soy residente de tercer año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana en su sede Cali, y hoy vamos a tratar el tema de detección de progresión estructural en glaucoma con la tomografía de coherencia óptica o CT. Entonces, inicialmente es de vital importancia entender que el glaucoma es una enfermedad progresiva y que se busca constantemente herramientas fiables para poder monitorizarla a lo largo del tiempo. Antes de la introducción del OCT, pues contábamos con herramientas que a la fecha también son vigentes, pero sin duda alguna presentaban ciertas dificultades que el OCT pues de alguna u otra manera pudo mediar. Inicialmente entonces tenemos la evaluación clínica del nervio óptico. Adicionalmente a eso tenemos entonces la comparación de la fotografía del disco óptico y la comparación seriada de estas mismas a lo largo del tiempo. Y finalmente tenemos el análisis del campo visual. Y aunque mencionaba que estos siguen siendo elementos claves a la hora de evaluar el glaucoma, presentan dos dificultades muy grandes, y es que son subjetivos y son cualitativos. Entonces, esto pues pierde esa capacidad de poder medir esa progresión, que es lo que nosotros queremos evidenciar de una forma fiable. Entonces, la tomografía de coherencia óptica se ha venido utilizando cada vez más para medir de manera objetiva la capa de fibras nerviosas, la cabeza del nervio óptico y la mácula para evaluar la progresión del glaucoma. Y aunque el OCT se ha adoptado ampliamente en la práctica clínica, sigue habiendo mucha incertidumbre en cómo utilizarla de la mejor manera. Entonces, a lo largo del tiempo nos hemos hecho algunas preguntas, como cuál es la mejor estructura para medir, qué cantidad de cambio realmente es significativo, son las estructuras relevantes realmente para el paciente, cómo se ven afectadas las mediciones longitudinales por el envejecimiento y cómo se pueden diferenciar los cambios debidos al envejecimiento de una verdadera progresión, y finalmente con qué frecuencia realizar el OCT. Entonces, para entender esto es importante involucrar conceptos que mezclen la anatomía y el OCT. Y el glaucoma sabemos que se caracteriza por esa pérdida de células ganglionares de la retina y de sus axones, y por la remodelación de la cabeza del nervio óptico, que se va a manifestar de tres maneras importantes: con un estrechamiento del borde neuroretiniano, con una excavación del nervio óptico y con un desplazamiento de la lámina cribosa. Entonces, entendido gráficamente, el nervio óptico va a estar formado por los axones que salen del ojo a través del canal neural y están sostenidos por esa lámina cribosa. Esa lámina cribosa esencialmente es una estructura de tejido conectivo que comprende la base de la excavación fisiológica. Ya sabemos desde los años 70, gracias a los estudios de Harry Wickel y colaboradores, que el aumento del tamaño de la excavación es el resultado de la pérdida de las células ganglionales de la retina y de sus axones. Y adicionalmente a eso, ese tejido conectivo en la cabeza del disco óptico va a sufrir una remodelación profunda en el glaucoma, lo que lleva a una deformación posterior de la lámina cribosa, así como una expansión de las aperturas del canal neural, tanto anterior como posterior. Y como si fuera poco, esta excavación del nervio óptico conlleva a menudo una pérdida sectorial de capa de fibras que se puede visualizar clínicamente a través de una luz libre de rojo. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, es que la detención y la evaluación de las tasas de progresión es un componente indispensable para el tratamiento de glaucoma, ya que nos va a proporcionar un medio para identificar a los pacientes que van a progresar rápidamente y que tienen un alto riesgo de llegar a una discapacidad visual rápido y que pueden requerir pues una intensificación del tratamiento. Lo segundo es que la progresión se mide convencionalmente observando los cambios en el campo visual. Sin embargo, muchos pacientes presentan cambios en el disco o en la capa de fibras nerviosas en la retina en ausencia de un deterioro en la perimetría, es decir, estos cambios preperimétricos, lo que brinda entonces la oportunidad de comenzar o fortalecer el tratamiento, si ya lo he comenzado, en estos pacientes, y no llegar entonces a una disminución significativa de la visión. Y finalmente, la detección del cambio estructural a lo largo del tiempo también va a ser útil para el diagnóstico de glaucoma. Esto pues ofrece ventajas sobre la clasificación de un ojo normal, anormal o limítrofe, comparándolo con una sola exploración con una base de datos normativos. Entonces tenemos a lo largo de la historia varios equipos o unos dispositivos de uso común
En la actualidad sabemos que el OCT de dominio espectral es el dispositivo más utilizado en la práctica clínica. Las unidades de dominio espectral son diseñadas por fabricantes y estos dispositivos van a diferir en protocolos de escaneo, en los algoritmos de segmentación, por lo que sus mediciones no son intercambiables unas con ellos. Por eso es muy importante que en el lugar en donde nosotros trabajemos o en el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, conozcamos muy bien cuál es el dispositivo, el equipo y la casa con la cual estamos trabajando y no quedarnos solamente con ese equipo, sino también conocer los equipos que están alrededor de nosotros, es decir, en nuestro entorno, para poder conocer entonces estas características, evaluar esos informes de la mejor manera y poder establecer entonces dinámicas entre uno y el otro, sin decir que estos puedan ser intercambiables. Entonces tenemos, por ejemplo, el CIRRUS de la casa Carl Zeiss Meditech de Dublín, California. También contamos con espectrales de Heidelberg, Alemania. Contamos con el RTView 100 que es de la casa Optibus de Fremont, California. Y adicionalmente a eso, pues no solamente nos vamos a enfrentar a OCTs de dominio espectral, sino también nos podemos ya encontrar con dispositivos un poco más avanzados que utilizan la tecnología Sweet Source o fuente barrida, como lo es el dispositivo Triton de Topcon de Tokio, Japón. Entonces, cada una de ellas tiene unas características especiales que la hacen diferenciadora frente a las otras. Por mencionar algunas, entonces tenemos a Cirrus de Carl Zeiss. Este es el informe que nosotros vamos a obtener normalmente, la forma que nosotros podemos identificar que este fue el equipo que diseñó el informe. Algunas de sus características es que tiene una resolución axial de 5 micras, puede llegar a escaneos de 68.000 scan por segundo y en su última versión que es el Cirrus 6000, pues va a llegar a 100.000 ASCAN por segundo, una fuerza de señal de 6 o 7, máximo 10. Tiene un protocolo de grosor de capa de fibras nerviosas en un escaneo cúbico en un círculo de 3.4 milímetros de diámetro y utiliza un protocolo macular de 6.6 milímetros midiendo la membrana de células ganglionales y la plexiforme interna. Igualmente, contamos con el dispositivo Triton, que es de la casa Topcon. Tiene una resolución axial mucho más grande que Cirrus, 8 o 9 micras. Este sí llega definitivamente a 100.000 scan por segundos, con una fuerza de la señal que va entre 0 y 100, mayor de 50. El protocolo de capa de fibras nerviosas de la retina es un escaneo directo en el círculo peripapilar de 3.4 milímetros de diámetro y el protocolo macular es de 6 por 6. Mide la capa de fibras nerviosas, la membrana de células ganglionares y la plexiforme interna. Y este es el informe que nosotros vamos a tener en el equipo Triton. Entonces, todos los dispositivos van a tener un rendimiento equivalente. Sin embargo, acorde a lo que les acabo de mencionar, es importante conocer el equipo con el que yo estoy trabajando y conocer las características de los equipos más usados en mi entorno, ya que hay ciertas particularidades entre unos y ellos. Algunas, por ejemplo, es que se ha demostrado que el RTView de OptiView presenta una lectura de espesor de capas fibras nerviosas más gruesa en comparación con otros equipos. Entonces, esto podría llevar a un diagnóstico erróneo de progresión de glaucoma si inicialmente me llega un paciente con imágenes de Artiv y luego tiene, o de imágenes, por ejemplo, de Cirrus o tiene imágenes de Spectralis, entonces allí voy a hacer una falsa progresión porque definitivamente no va a ser intercambiable estos parámetros de grosor. Por otro lado, pues cada dispositivo ha desarrollado su propia base de datos normativa que ayuda en la interpretación de las exploraciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas diferencias entre los dispositivos y poder evaluar entonces esto. Adicionalmente a eso, los equipos, por ejemplo, el RTView y el Cirrus, ellos no miden directamente la capa de fibras nerviosas de la retina, sino que interpolan esos valores de espesor a los escaneos de volumen, diferente, por ejemplo, a los otros equipos que sí hacen un escaneo directo. Y es importante también la diferenciación que hay entre la resolución axial. Miren cómo Triton tiene una resolución axial mucho más grande, casi el doble de lo que la tiene Cirrus. Y esto permite entonces esa segmentación más precisa de las capas de la retina y detectar variaciones mínimas. Entonces nos preguntamos cuál es la mejor estructura para medir. Entonces, el parámetro ideal para medir la progresión del glaucoma debe ser altamente reproducible y adicionalmente a eso debe ser útil en todas las etapas de la enfermedad. A lo largo de la literatura se han estudiado varias estructuras y parámetros intentando acercarse a estos dos objetivos y clásicamente e inicialmente se agruparon en cuatro exploraciones. La primera es la exploración del grosor de capa de fibras nerviosas y tal vez es la más popular, la exploración de mácula, la exploración conjunta de la capa de fibras nerviosas asociada a la mácula y la exploración de la cabeza del nervio óptico. Entonces, hablemos un poco de cada una de ellas. Entonces, con respecto al grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina,
El espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina representa entonces, como sabemos, los axones de las células ganglionares antes de que éstas ingresen al nervio óptico. Y la pérdida de la capa de fibras nerviosas de la retina se puede observar en las fotografías libres de rojo, pero se debe cuantificar a través del OCT. Y el espesor de la capa de fibras nerviosas peripapilar es con diferencia el parámetro más popular que se utiliza para el diagnóstico de glaucoma y para el seguimiento de su progresión. Entonces, cada uno de los dispositivos OCT proporciona la curva de espesor de la capa de fibras de la retina con una base de datos normativa. En esta base de datos normativas, entonces, el verde va a ser considerado como normal, el amarillo va a ser limítrofe o límite y el rojo es anormal. ¿Qué simboliza entonces esto? Que son valores de la capa de fibras de la retina por debajo del percentil 99 de la base de datos normal. Y además de esto, se sabe, gracias a estudios longitudinales, que el espesor medio de la capa de fibras de la retina y el espesor de la capa de fibras de la retina en el cuadrante inferior son los dos parámetros de la capa de fibras de la retina más relevantes clínicamente para el diagnóstico, al igual que para la progresión. Y ese adelgazamiento de la capa de fibras de la retina puede ser valioso no solamente para desarrollar un diagnóstico temprano, ya que pues esto puede preceder a la pérdida del campo visual, incluso si nosotros observamos que la curva de espesor permanece completamente en verde. Esto pues en ciertos casos debemos seguir haciendo un control excesivo en los pacientes para poder identificar si se está presentando un adelgazamiento progresivo. Esto que les acabo de mencionar es lo que nosotros conocemos como Green Disease, que básicamente pues, nos permite hacer un diagnóstico temprano de glaucoma en estos casos específicos. Esta es una revisión muy interesante acerca de Green Disease. Básicamente es un artículo que llama Green Disease en el diagnóstico de glaucoma mediante tomografía de coherencia óptica. Fue publicado en Current Opinion Ophthalmology en el año 2017 por el doctor Mohamed y colaboradores en Mascot Palmer Institute. Y básicamente ellos establecen dos premisas importantes. La primera es que, sin duda alguna, los códigos de colores van a simplificar y acelerar el diagnóstico en el seguimiento a la hora de la lectura del OCT. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que el etiquetado verde puede dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, ellos establecen esos grupos de pacientes que, sin duda alguna, debemos observar con mucha minucia, porque pueden presentarse entonces estas características de enfermedad verde. El primero, entonces, es el glaucoma temprano, en el cual el grosor de la capa de fibras de la retina y los parámetros del disco, aunque estén etiquetados completamente en verde, son asimétricos en ambos ojos y esto puede hacer que el glaucoma pues, no se detecte. Lo segundo es la disminución progresiva del grosor de la capa de fibras nerviosas, que puede revelar la presencia de glaucoma progresivo debido a un etiquetado verde y que pueda pasar desapercibido por el clínico que lo está evaluando. Lo tercero, entonces, aquellas afecciones oculares que pueden aumentar el grosor de la capa de fibras nerviosas y pueden dificultar el diagnóstico de glaucoma coexistente, que más adelante vamos a observar algunas de ellas. Entonces, ¿qué se propone en este artículo? ¿Qué propone el doctor Mohamed y sus colaboradores? Primero, que se haga un análisis seriado de los OCT, que éste se correlacione con el examen clínico oportuno y que adicionalmente a eso no nos olvidemos de la evaluación de la función y de esa adecuada correlación que debe haber entre la estructura y la función para evitar caer entonces en esta green disease o en esta enfermedad verde. Entonces, para evaluar la progresión en el espesor de la capa de fibras nerviosas obtenidas por el OCT, debemos tener en cuenta algunos factores. El primero es el adelgazamiento debido al envejecimiento normal. El segundo es el efecto suelo que tiene este parámetro. El tercero es el adelgazamiento sugestivo de progresión de glaucoma tanto a nivel global como dentro de un sector. Y lo último es la correlación con la capa, con la pérdida del campo visual, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una tabla que hice, que realicé, basado en la referencia que ven en la parte inferior de la diapositiva. Básicamente es una tabla de resumen que muestra algunos estudios de OCT de dominio espectral que examinaron cambios estructurales. En este caso, pues me limité a explicar solo aquellos que medían el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar y específicamente en ojos sanos. Entonces vemos el estudio, cuál fue el año en el cual fue realizado, los pacientes que todos fueron sanos, el número de ojos, los años por los cuales se siguió, el parámetro que en este caso fue solamente la capa de fibras nerviosas peripapilar y el equipo que fue utilizado. Como fue dominio espectral, entonces tenemos cirros espectrales y tenemos ARTI. En este se estableció entonces la tasa de cambio en micras por años que se presentan en los ojos sanos. En este caso vemos que hay una variabilidad que va entre el menor, que es -0,33, hasta el mayor, que es -0,60.
Estos parámetros son importantes porque establecen entonces cuál es la tasa de cambio normal que se va a tener o que va a tener la población asociada a cada uno de los tipos de OCTs. Miremos que en cada uno de los estudios, pues esta tasa fue diferenciadora. Ahora, si tomamos esta misma tabla, pero ponemos datos de pacientes con glaucoma, pacientes que están progresando y pacientes que no están progresando, pero con glaucoma, pues nos vamos a encontrar que estas tasas de cambio son mayores, ¿cierto? Son mucho más altas, que van desde menos 0,69 hasta menos 2,12 en los pacientes que están progresando en glaucoma. Entonces, esto nos lleva a varias premisas. La primera es que sin duda alguna la tasa de cambio en micras por año va a ser mucho más alta en aquellos pacientes que tienen glaucoma frente a los pacientes que tienen definitivamente o son sanos. Entonces, nos lleva entonces a tomar dos premisas importantes. La primera es cuál es entonces ese desgaste con la edad y es una tasa media que nosotros vamos a establecer dependiendo del equipo que estamos utilizando, que sería aproximadamente de 0,48 micras año en Cirrus, 0,60 micras año en Spectralis y 0,52 micras años en Artium. Y esto pues cambia en los pacientes que tienen progresión por glaucoma, en donde puede ser de 0,98 en Cirrus, 1,02 en Spectralis y hasta de 1,12, por ejemplo, en Arter. Entonces, a medida que va avanzando el glaucoma, la medición de la capa final nerviosa continúa disminuyendo, pero esta nunca va a llegar a cero. Eso es lo que nosotros denominamos el efecto suelo. Ese efecto suelo se explica por el soporte arquitectónico que forman las células de Müller, la astroglía, la microglía y los vasos sanguíneos, que no degeneran por completo los axones de las células ganglionares de la retina. Y esos valores promedio pues van a tomar entonces un límite inferior y también se van a diferenciar para cada uno de los equipos, que puede ser, por ejemplo, 49,2 para Spectralis, 57 micras para Cirrus y, por ejemplo, 64,7 micras para Artivium. Una vez que el grosor de la capa final nerviosa de la retina alcanza ese límite inferior, aún puede producirse progresión, pero no puede detectarse a través del OCT. Entonces, en ese caso, pues como clínicos se deben considerar el uso de otros parámetros para evaluar esta progresión que presenta el paciente. Perfecto. Bueno, adicionalmente a eso, hay una premisa importante y es que también nosotros podemos clasificar los pacientes dependiendo de cuál es su tasa de progresión. Entonces, tenemos progresores lentos, son aquellos pacientes con glaucoma que no presentan variaciones mayores a menos 1 micras año. Sin embargo, tenemos los moderados que pueden ser de menos 2, pueden ser los rápidos que son de menos 3 micras año, y esto permite establecer el rango dinámico en estos pacientes para cada una de sus pérdidas de tasa. Cada dispositivo de OCT proporciona un análisis de progresión. El método de análisis puede basarse en eventos o puede basarse en tendencias. Específicamente hablando del análisis basado en eventos, va a ser útil para comparar, es un método que compara cada medición con las imágenes iniciales, que es lo que se llama baseline. Su objetivo es detectar cambios significativos en la capa final nerviosa en comparación con pues con esos cambios iniciales o con esas imágenes iniciales. Su visualización va a ser a través de una escala de colores en donde el amarillo va a ser posible y el rojo va a ser un cambio confirmado. Y su utilidad va a ser principalmente en los cambios subtiturales súbitos que se presentan en la capa de fibras nerviosas de la retina. Con respecto al análisis basado en tendencias, sabemos que es un método que permite, a través de un análisis de regresión lineal, calcular la velocidad del cambio. Entonces nos va a dar una tasa de micras años. Su objetivo va a ser evaluar la tasa de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina en el tiempo. Se visualiza a través de una curva de tendencia en los parámetros de tasa por año, de micras por año, y su utilidad va a ser en el monitoreo a lo largo plazo y en la predicción de la progresión. Entonces, hablando específicamente del análisis, el análisis basado en eventos, sabemos que este mide la diferencia entre esa toma inicial y una medición de seguimiento. Y se ha establecido hay muchos estudios, especialmente unos establecidos por León y colaboradores en 2009, que una disminución de 5 micras o más en el espesor de promedio de la capa final nerviosa de la retina es sospechosa de progresión glaucomatosa y una disminución de 7 o 8 micras o más en un sector del espesor de la capa final nerviosa de la retina también va a sugerir progresión. Específicamente se establece como 7 micras para los cuadrantes temporal superior e inferior y 8 micras para los cuadrantes nasales. Entonces, ¿de dónde salen como esas medidas y qué tan importantes pues son? Entonces, este es un estudio muy bueno que básicamente compara esa regla de los 5, que básicamente es esa regla
que hemos escuchado y que les acabo de mencionar, que básicamente es establecer como la progresión en esos pacientes que tienen una pérdida de 5 micras de capa de fibras nerviosas global en las pruebas de seguimiento. Y lo que hizo entonces este estudio, que fue publicado en Ophthalmology y Glaucoma en el 2020 por la doctora Thompson de Duke University, fue básicamente establecer si esa regla de 5 pues es superior o es igual al análisis basado en tendencias. Esto lo hizo a través de una cohorte prospectiva en donde evaluó 300 ojos de 210 pacientes y lo siguió por un periodo de 5.4 años más o menos 1.5. Entonces, básicamente estableció cuál entonces fue ese match especificidad por año en los primeros 5 años para la regla de los 5 y para análisis basado en tendencias y cómo este se manifestaba de una u otra manera. Entonces, básicamente, ¿qué se concluyó allí? Se concluyó que después de 5 años, evaluando la tasa de aciertos, la regla de 5 identificó 37.5 de los ojos en progreso, es decir, con una especificidad de 81.1%, mientras que el análisis en tendencias hizo o estableció un 62.9% con una P que fue completamente significativa, es decir, que tuvo una tasa de acierto de 1.7 a 2.3 mayor. ¿Esto qué establece? Esto establece que el análisis basado en tendencias definitivamente es muy superior a esta regla de los 5 micras para identificar la progresión de los ojos con glaucoma y nos concluye que deberíamos preferir como método de evaluación longitudinal ese cambio global de la capa de fibras nerviosas a través del análisis basado en tendencias sobre esta regla de los 5, es decir, tomar esas 5 micras. Entonces, nos llama la atención este estudio estableciendo entonces esos parámetros que fueron estadísticamente significativos. Entonces, cada uno de los equipos tienen una variabilidad en cómo expresan entonces este análisis basado, ya sea en tendencias o basado en eventos. Entonces, inicialmente hablemos del CIRRUS. Ellos tienen una específica, una herramienta que se llama el Guide Progression Analysis, que es el GPA. Esto básicamente es una herramienta que utiliza las dos estrategias, es decir, utiliza un análisis basado en eventos y lo asocia a un análisis basado en tendencias. Entonces, inicialmente nos muestra el mapa de espesor de la capa final nerviosa en la parte superior, en donde a través de un escaneo de colores, pues muestra en colores cálidos, como sabemos, esos grosores más altos y en colores fríos, esos grosores que indican adelgazamiento. Luego nos muestra entonces una fotografía. Nos muestra también entonces las fotografías de fondo de ojo debajo de esos mapas de espesor que muestran entonces esa medición que se hace en los 3.45 milímetros de diámetro sentados en el nervio óptico. Y posteriormente nos muestra estos gráficos de tendencia, que es tal vez lo más importante allí. Entonces nos muestra gráficos de tendencia para el grosor global, para el grosor superior y para el grosor inferior. Los puntos básicamente nos muestran entonces cada una de las mediciones que tuvo el paciente a lo largo del tiempo. Y esa parte como gris más clara nos muestra entonces el intervalo de confianza que presenta la variabilidad esperada para esas mediciones. Hay un dato importante y es que nos ofrece esa tasa de cambio y esa tasa de cambio nos la va a establecer en micras por año para la global, para la superior y para la inferior. Y finalmente nos muestra entonces una tabla con los perfiles de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y nos muestra, dependiendo de cada una de las variables, pues en su medición inicial, en su revisión o en su observación y en el C, que en este caso sería pues la medición final. Pues uno podría observar en cada uno de los cuadrantes, pero en términos generales, si uno ve que la C es considerablemente mucho más abajo que, por ejemplo, B1 o B2, que fueron las mediciones iniciales, pues sabemos que hay un adelgazamiento progresivo que se está presentando en el paciente y nos da la opción entonces de completar esa gráfica con las mediciones que obtenemos en el OCT a lo largo de, el perfil del informe. También Tritón nos ofrece una herramienta. Esta herramienta no es basada en un análisis en tendencias, es decir, no utiliza una regresión lineal tradicional y un análisis de tendencia tradicional, sino que utiliza un mapa de progresión basadas en tendencias. Eso lo hace básicamente el equipo, gracias a sus facilidades como un equipo que tiene una muy buena penetrancia, siendo un equipo Sweet Search. Entonces, básicamente lo que hace es que compara escaneos en secuencias y genera mapas que resaltan áreas de adelgazamiento progresivo. Entonces, inicialmente muestra todos los datos generales, pero en la parte superior entonces muestra
cuándo fue tomada o en qué momento del periodo de la historia del paciente fue tomada. Entonces, podemos estar hablando de una toma inicial, podemos estar hablando de un seguimiento 1, un seguimiento 2, inclusive podríamos tener mediciones después de ciertos procedimientos, como por ejemplo en este caso, que el paciente se le tomó esta medición después de un SLT. Y también puede tener mediciones combinadas, como se muestran aquí, que es cuando se fusionan varias mediciones que de pronto se tomaron por un periodo muy cercano de tiempo. Entonces tenemos inicialmente esas imágenes de fondo de ojo. Posteriormente nos muestra entonces este mapa de colores que sigue teniendo el mismo patrón que les acabo de explicar con Cirrus, en donde los colores cálidos indican mayor grosor y donde los colores fríos indican entonces un adelgazamiento. Nos muestra entonces está el superpíxel 200 mostrando entonces los áreas de adelgazamiento en porcentajes, ya sean amarillos o rojos. Y finalmente nos establece entonces cada una de las mediciones para cada uno de los momentos del paciente, cuál fue su grosor de capa de fibras nerviosas, ya sea para el inicial, para sus seguimientos o para la medición final. Y esto lo grafica estableciendo entonces una gráfica, valga la redundancia, que permite establecer entonces cómo fue esa tendencia en mapas de ese grosor que presentó el paciente y adicionalmente a eso pues nos muestra el mapa de colores. En este caso pues también nos ofrece los datos del disco que más adelante hablaremos un poco de ellos. Entonces miremos que ambos son informes que nos muestran un análisis basado en tendencias y un análisis basado en eventos, pero lo establece de diferente manera. Con Tritón nosotros podemos sacar esa tasa de cambio. Esa tasa de cambio pues tendríamos que hacerla manual o tendríamos que incluirla en el dispositivo para que la pueda generar, porque normalmente en el informe no vamos a obtener entonces esa tasa de cambio como la vamos a tener, por ejemplo, en el equipo de Cirrus, que la establece automáticamente gracias a ese análisis de regresión lineal. Si bien el OCT es útil para monitorear la progresión de glaucoma, debemos tener cuidado con los artefactos que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas. El artefacto de más frecuente que puede generar pues como este tipo de alteraciones son los errores de segmentación, que básicamente lo que hacen es identificar incorrectamente los límites anterior y posterior de la capa de fibras nerviosas. Y previamente, o sea, en estudios que de 2015 con Liu y colaboradores se mostraron que puede estar presente hasta en el 11,46% de las exploraciones, lo cual puede ser algo alarmante. También los cambios patológicos, sabemos que hay ciertas patologías que pueden generar pues un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas o un falso adelgazamiento, como lo es la opacidad en medios como opacidades corneales, catarata, los restos vítreos, etcétera. Y también hay unas condiciones que podrían generar aumento de este grosor, como lo son la melinización de la capa de fibras nerviosas, las membranas epirretinianas y el edema papilar. También el descentramiento es otro problema importante, entonces siempre se debe tener en cuenta, ya que pues puede que la capa de fibras nerviosas aparezca más delgada o más gruesa en algunos sectores específicamente por este descentramiento que se está presentando. Y en estudios de Liu del 2015 también, estos estudios fueron realizados con el OCT spectralis, se presentó hasta en el 27,8% de las exploraciones, lo cual definitivamente es bastante abrumador. Entonces, básicamente es importante y se recomienda, primero, que siempre se revise en todos los equipos cuál es la intensidad de la señal y que se haga una exploración junto con esta intensidad. Lo segundo es que antes de evaluar la progresión en función de los sectores, siempre se establezca entonces cuál es ese software de análisis de progresión que se está haciendo y si definitivamente no hubo error en la misma medición. Conocer la historia clínica del paciente sin duda alguna y sabemos ya que en las tecnologías nuevas, pues estos artefactos cada vez son menos frecuentes. Como sabemos, la tecnología Switchurge, como utiliza una tecnología completamente diferente de la de dominio espectral, sabemos que la penetrancia es mucho más alta, hay una mayor penetración, se utiliza una longitud de onda mucho más alta y esto permite que por ejemplo, en los cambios patológicos, como en las opacidades en medios o con daños específicamente corioretiniales o con alteraciones corioretiniales, pues esto no da de una falsa medición de la capa de fibras nerviosas de la retina. Hablemos entonces de la exploración macular. Entonces, aproximadamente la mitad de las células ganglionares de la retina residen en la región macular, como sabemos. Y también sabemos que el glaucoma adelgaza la mácula en las primeras etapas de la enfermedad, especialmente la mácula inferior, porque de allí es donde van a salir las células ganglionares de la retina que se proyectan a la región inferotemporal del disco.
Entonces, los estudios histológicos previos han demostrado que el adelgazamiento de la mácula, debido a la pérdida selectiva de células ganglionares de la retina, ocurre sin duda alguna en el glaucoma. Entonces, los investigadores han descubierto que la obtención de imágenes de la pérdida de espesor de la retina en la mácula es una medida muy sensible para detectar glaucoma en sus primeras etapas. Y cada uno de los equipos pues utiliza un protocolo de mácula diferente para poder establecer esta medición. Entonces, específicamente en Cirrus, él utiliza un análisis de células ganglionares denominado GCA para medir el grosor de la plexiforme interna de las células ganglionales. Y esto lo hace a través de ese protocolo GCIPL, que es de las capas de células ganglionales y de la capa plexiforme interna. Adicionalmente a eso, tenemos entonces el ArtView, que lo que hace es medir el complejo de células ganglionares completo. Este complejo de células ganglionares básicamente está formada por las células ganglionales y la plexiforme interna, pero hace una medición o una exploración no centrada en la fobia, sino que lo hace con un desplazamiento temporal para poder hacer esta medición. Y además de eso, es un equipo que da dos parámetros importantes, y es que ofrece la posibilidad de establecer una pérdida focal y una pérdida global en porcentajes a través de dos índices, que es el FLB y el GLB. También tenemos a Triton, que lo que hace es evaluar a través de su tecnología de Switchurch, entonces esa capa de esa capa de células ganglionares asociada entonces a la capa plexiforme interna y a la capa de fibras nerviosas de la retina. Esto lo hace a través de una muy buena profundidad y una mayor penetración que tiene por sus capacidades de OCT. Entonces, se ha descrito que el grosor medio de la capa de células ganglionales asociadas entonces a la plexiforme interna, entonces en sujetos normales es de aproximadamente 82,1 más menos 2,2, siendo el sector superonasal el más grueso y el sector inferior el más fino. Y al igual que la capa de fibras nerviosas de la retina, también va a sufrir desgaste con el envejecimiento a una tasa aproximadamente de 0,31 micras por año. Además de la edad, hay otros factores que pues van a establecer o van a permitir que esto se modifique, y es que se puede dar una modificación, valga la redundancia, por no solamente la edad, sino también el género, también por el grosor de la córnea central, por la longitud axial, inclusive por el grosor de la capa de fibras nerviosas. Entonces, se sabe que en el glaucoma temprano, este espesor es aproximadamente de 75,2 más menos 6,8 micras. En el glaucoma moderado, este puede ir o puede haber un adelgazamiento de 64,4 más menos 8,4 micras. Y en el glaucoma avanzado, este puede ir hasta de 55,6 más menos 7,6 micras. Entonces, básicamente esto permite establecer cómo va avanzando en la categoría de glaucoma esta misma pérdida de espesor o este espesor medio. Entonces, tenemos un estudio muy interesante. Este estudio pues, fue publicado en Medicine en el 2017 por la doctora Xiaoyu y colaboradores en Sun Yat-sen University. Básicamente lo que estableció es evaluar la capacidad diagnóstica de glaucoma temprano con el grosor de capa de células ganglionares y de plexiforme interno. Lo hizo a través de la medición de 367 ojos, en donde 367, donde 367 tenían glaucoma primario de ángulo abierto, donde 52 tenían hipertensión intraocular, donde 59 tenían excavaciones aumentadas y donde 225 pues tenían eran ojos completamente normales. Entonces, básicamente lo que hizo fue establecer una diferenciación entonces en cómo se presentaba este grosor de la capa de células ganglionares en los pacientes controles, en los pacientes con glaucoma temprano, moderado, avanzado, en los pacientes con hipertensión intraocular, en los pacientes que tenían una verticalización aumentada de la relación copa-disco, y adicionalmente lo estableció a través de un valor P. Esto lo hizo no solamente para la capa fibrar de células ganglionales, sino también para la capa fibras nerviosas y también para los parámetros de la cabeza del nervio óptico, pero basándonos específicamente solo en los parámetros del grosor de la capa de células ganglionales. Entonces estableció varias cosas. La primera es que los ojos glaucomatosos mostraban una reducción significativa en el espesor de la capa de células ganglionales plexiforme interna en comparación con los ojos normales. Lo otro es que este grosor pudo discriminar el glaucoma temprano de ojos normales o sospechosos, y adicionalmente a eso estableció que esta capacidad diagnóstica que tiene este grosor de la capa de células ganglionares asociado a la plexiforme interna fue comparable al grosor de la capa de
de fibras nerviosas de la retina, lo cual definitivamente es muy importante para la progresión. Entonces, los parámetros maculares también pueden verse afectados por el efecto suelo. Aunque esto ocurre pues más tarde en la enfermedad, lo que se ve en la capa de células ganglionares, esto se puede presentar. Y los estudios han demostrado que en el glaucoma avanzado, cuando el espesor de las capas de células ganglionares es inferior a 55, el cambio en el espesor de la capa de células ganglionares plexiforme interna todavía puede correlacionarse con el daño funcional medido por los campos visuales, específicamente los 10-2. Y este efecto suelo de las mediciones macular se puede observar hasta en un peso, o sea, un espesor promedio de aproximadamente 45 micras, dependiendo igualmente del equipo con el que yo estoy midiendo. Entonces, este es el perfil del análisis de progresión guiada que nos ofrece, por ejemplo, Cirrus a la hora de establecer entonces el análisis basado en eventos y basado en tendencias con específicamente la capa de células ganglionares. En este caso es muy importante que se requieren mínimo 4 mediciones o 4 exploraciones maculares, 2 iniciales y 2 de seguimientos para poder hacer este análisis. Entonces, como lo vemos en el estudio, se muestran los análisis basales y se muestran los análisis de seguimiento. Esto lo que permite establecer es como un mapa en donde por colores se va a establecer si hay un cambio activo, es decir, si se presenta progresión o si no se presenta progresión, y también nos permite hacer una tasa de cambio, y esa tasa de cambio lo va a hacer a través de los grosores de la capa de células ganglionares asociado con la plexiforme interna, que serían los puntos que se presentan en esta análisis de progresión, y adicionalmente a eso nos permite entonces establecer si este se presenta como global, si se presenta inferior o si se presenta como superior. Y este informe tiene un parámetro asociado y es que podemos hacer no solamente la medición de esos 4, sino que el paciente, por ejemplo, tiene 8 exámenes, pues el equipo nos permite o nos da la opción de darnos todos esos parámetros, como lo vemos aquí, incluirnos en una tabla y con un gráfico de colores establecer si se perdió, si se dio una pérdida establecida, si hubo una pérdida posible o si definitivamente hubo un incremento con los diferentes colores que se presentan. También pueden haber artefactos, claro que sí. Entonces, en las exploraciones maculares también pueden haber errores de segmentación. Estos errores de segmentación generalmente se van a observar como un color azul en la capa de espesor, que es lo que nosotros denominamos como el signo de la hélice. También puede haber descentramiento de la exploración. Sin duda alguna, si nosotros tenemos una capa de células ganglionares con una medición por debajo de 40 micras, pues nos debe alertar sobre un artefacto. Y también, pues, es conocido que los pacientes que tengan patologías retinianas, estamos hablando de degeneraciones maculares, edemas maculares cistoides, membranas hiperretinianas, definitivamente no deberíamos utilizar este parámetro porque estamos hablando de una alta probabilidad de que se presenten artefactos a la hora de la evaluación. Y finalmente, hablando de la exploración de la cabeza del nervio óptico, entonces sabemos que los parámetros del disco óptico no han sido ampliamente aceptados, probablemente debido a que hay mucha variabilidad en el tamaño, en la inclinación, en la torsión, en la atrofia peripapilar y en otros artefactos potenciales. Sabemos que Cirrus y Artivio utilizan un plano de referencia arbitrario, mientras que Spectralis mide entonces la cabeza del nervio óptico con los parámetros de ancho mínimo del borde de apertura de la membrana de Bruch, que es lo que se conoce como BMO, MRW. Y adicionalmente a eso sabemos que los equipos de Switchers, no solamente Triton, sino también los de SAIS y también los que se han establecido adicionalmente, pues van a tener una medición indirecta de esa misma apertura de membrana de Bruch y nos va a permitir otros parámetros como lo es el BMO MRW y adicionalmente a eso también el MRA. Entonces, ¿qué pasa con esos parámetros? Es decir, con la apertura de la membrana de Bruch, ¿qué pasa con el ancho mínimo del borde desde la apertura de la membrana de Bruch y qué pasa con el área mínima del borde retiniano? Pues básicamente no hay consenso. Hay algunos estudios que dicen que esas mediciones de la apertura de la membrana de Bruch parecen que son similares a la detección de glaucoma en comparación con las medidas tradicionales del grosor de la capa de fibras nerviosas en estudios, por ejemplo, del 2016. También pareciera que estos nuevos parámetros o esos parámetros adicionales más que nuevos pues permiten diferenciar con precisión ojos glaucomatosos de sanos, inclusive tienen en algunos estudios mejor rendimiento que el grosor de la capa de fibras nerviosas, pero entonces tenemos esos estudios que hacen contrapeso y que establecen que ni el parámetro de la apertura de la membrana de Bruch, ni siquiera los parámetros adicionales como el LRW o el LMA
son capaces de detectar cambios comparables a lo que nos ofrece el grosor de la capa de fibra nerviosa. Entonces, definitivamente se necesitan más estudios que permitan establecer si estos parámetros son trascendentales o más que trascendentales, que sabemos que sí son importantes, más importantes que lo son los parámetros, por ejemplo, el grosor de capa de fibra nerviosa, el grosor de las células ganglionares asociadas a las plexiformes internas. Entonces, nos faltan más estudios y ahora con el advenimiento de las tecnologías de Swiss Search, en donde esos artefactos cada vez son menores, sin duda alguna, esos parámetros van a ser esenciales en un futuro. Y no podemos terminar esta charla sin hablar de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, el deep learning empieza a ingresar entonces en los componentes de progresión de glaucoma y específicamente en el OCT. Tenemos un estudio muy interesante que fue publicado pues, recientemente en Ophthalmology Glaucoma del 2023 por Eduardo Mariatoni y colaboradores en la Universidad de Sao Paulo. Y lo que buscaba era validar y desarrollar una estrategia de deep learning que ellos adoptaron para la detección de la progresión de glaucoma usando OCT, específicamente CIRRUS, en el grosor de la capa de fibras nerviosas. Lo hizo a través de un estudio de corte retrospectivo y utilizaron más de 14.034 exploraciones en 816 ojos de 462 personas. Entonces, lo que hicieron ellos básicamente es que tomaron todas estas mediciones de los pacientes, hubo un consenso de expertos en donde se hizo pues un análisis subjetivo de la calidad de cada uno de estos OCT y establecieron entonces ese parámetro acorde entonces al análisis basado en tendencias y acorde a esta nueva pues metodología de detección por deep learning. Y lo que hicieron fue, como lo vemos en la imagen, entonces establecer cuál fue la progresión, si estaban estables o no, y hacer una densidad global dado por la probabilidad de progresión. Entonces, se estableció la tasa de aciertos que presentaban cada uno de ellos. Perdón. ¿Qué mostró entonces este deep learning? Que esto tuvo un AUC, un área bajo la curva, de 0,9, muy cercano a 1, con un intervalo de confianza de 0,21, intervalo de confianza del 95%, con una sensibilidad del 87 y una especificidad del 86. Y adicionalmente a eso mostró que superó significativamente el análisis basado en tendencias. Qué pena. Entonces nos muestra que definitivamente la inteligencia artificial ya está ingresando, que permite establecer estrategias de deep learning para poder hacer entonces análisis de progresión. Inclusive en este estudio, una revista de peso como es Ophthalmology Glaucoma demostró que fue superior al análisis basado en tendencias. Este artículo es muy interesante porque muestran el algoritmo que utilizó el deep learning. Lo pueden leer, es muy, muy interesante. Y como conclusión, entonces, el seguimiento de la progresión es esencial, sin duda alguna. El OCT ha demostrado una herramienta cuantitativa y fiable, pero sin duda alguna debemos conocer cuáles son nuestros equipos y poder hacer una interpretación adecuada de su perfil, específicamente en estos informes de progresión que nos da. Debe usarse asociado siempre a la evaluación clínica y siempre a las pruebas funcionales. Ya vemos lo que pasa, por ejemplo, en esta green disease o en estas condiciones. Y sabemos entonces que en el glaucoma temprano nos va a ser muy útil el OCT específicamente para la medición de capa final nerviosa y mácula, especialmente cuando tenemos entonces unos campos visuales que no son normales o que no son fiables. Entonces ahí es donde entra la importancia de catalogar entre esos pacientes preperimétricos, esos glaucomas preperimétricos. En los glaucomas moderados podemos utilizar entonces una correlación de OCT con campos visuales que permitan confirmar esa progresión. Y finalmente, los glaucomas avanzados, no olvidarnos del efecto suelo, en donde se debe considerar inicialmente el grosor de capa final nerviosa hasta cierto punto, luego el grosor de células ganglionares hasta cierto punto y finalmente solamente los campos visuales o las pruebas funcionales, inclusive en sus parámetros 10.2. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Excelente tu presentación. ¿Qué nivel? Me siento súper contenta de asistir a charlas de tan alto contenido publicado en revistas indexadas y que nos ayudan, ¿cierto? Estuvo súper completa, tocaste los puntos más importantes y simplemente para complementar lo siguiente, no solamente no son intercambiables entre las casas, sino que las casas han mejorado su tecnología. Por ejemplo, Topcon tenía previamente Stratus y ahora SwepSource, que no son comparables. Eso, la manera como ustedes como lo encuentran es viendo cómo están segmentando arriba a la derecha en la tomografía. Pueden ver cómo se está haciendo el análisis de la capa de fibras nerviosas
y son completamente diferentes. Entonces, no solamente entre las casas, sino en la misma casa, como han evolucionado, y ahora Topcon, Tritón tiene SwepSource, que es lo último en tecnología, también hay que tener cuidado con las vías que nos llegan de Topcon, que son de otra tecnología. Súper bien lo de que la que menos fluctúa es el promedio global, ¿cierto? Ahí yo me encuentro a veces con que está estable el global y está progresando el inferior, y yo simplemente le explico al paciente que vamos a tener una vigilancia de eso, ¿cierto? Es muy importante cuando nosotros hacemos cambios de tratamiento o cuando hacemos cirugía, que ahí los nuevos exámenes son basales. No podemos estar comparando cuando hicimos una cirugía o cuando estamos cambiando de tratamiento con los previos. Eso es un error frecuente que me encuentro en la práctica y me lo remiten progresión, no sé qué. Y cuando empiezo a analizar bien a profundidad, me doy cuenta es que ya hicieron el cambio del tratamiento, ya consiguieron esa presión meta, que acuérdense que la presión meta es variable en el tiempo en cada persona, y ahí los exámenes se vuelven otra vez base. O sea, ahí tenemos que volver a empezar como si estuviéramos desde cero. Así como mencionas el green disease, es súper importante el red disease, y green disease es que vemos la tomografía verde, pero el paciente tiene glaucoma. Y red disease, que la tomografía está roja y el paciente no tiene nada. Y lo principal que me encuentro de esto son los defectos refractivos. Acuérdense que miopes, hipermétropes desplazan las fibras hacia un lado y eso puede alterar nuestro análisis. Excelente tu presentación, te felicito. Muchas gracias, doctora, por tus aportes. Muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Natalia, Paul. Excelente la presentación, muy, muy actualizada, muy, muy concreta. A veces no es tan fácil transmitir esto en estos exámenes evolucionando, porque están evolucionando, pero lo hiciste con mucha claridad. Muy bien, Paul. Muchas gracias, doctor. Paul, no, felicitaciones. La verdad que esta charla la podrías dar en un congreso de glaucomatólogos y te cuento que harías en el mejor nivel. Estoy seguro que muchos de nosotros, yo por lo menos pude revisar muchas cosas con lo que enviaste y con los artículos y me pareció genial. En cuanto a Colombia, sí creo que debemos de personalizar las bases de datos. Recordemos por lo menos el Valle del Cauca, el componente afro. Sí es muy importante para evitar la enfermedad roja y la enfermedad verde que incluyamos pacientes de nuestra comunidad para que esos errores sean menores. Eh, hay un artículo reciente de Hood donde lo que él hace es tomar los diferentes parámetros de todo el análisis que él hace y hace un análisis de regresión logística y hace como una especie de multiparámetros para poder encontrar el valor ideal y lo hace obviamente basados en lo que ustedes ven ahí de que definitivamente un solo parámetro no es suficiente, donde el efecto piso se presenta en el uno primero y obviamente en el segundo, en el complejo ganglionar cuando ya está muy adelgazado, pero múltiples parámetros van a dar una precisión diagnóstica un poquitico mayor. Y lo último es, hoy en día con inteligencia artificial y aquí en Cali hay más de tres universidades que tienen expertos ya en ciencia de datos, en data science. Cualquiera de ellos podría tomar los tomógrafos de la clínica de oftalmología, de Valle del Lili, de Imbanaco, de cualquiera de ellos, y hacer un normograma y un algoritmo muy interesante y personalizar el algoritmo para cada clínica, como explicaba Natalia. Es decir, esto hay que personalizarlo. Nuestro algoritmo no puede ser el que utilizaron en Asia ni en la Universidad de Duke, sino tiene que ser algo personalizado y aquí hay gente ya muy preparada, ingenieros expertos que lo pueden hacer. Y afortunadamente con la inteligencia artificial ya ha salido un tema que se llama AI generativa, que se pueden crear imágenes a partir de otras. Una cosa que se llama bootstrapping, que es a través de una serie de tomas y de imágenes, una pequeña muestra se pueda generalizar para una muestra más grande, entonces no necesitamos de tantas imágenes. Pero el ejemplo que pusiste de 800 pacientes, estoy seguro que todas las clínicas de Cali, Valle del Lili, clínica de oftalmología, tienen
3, 4, 5 veces más en sus bases de datos de los equipos y perfectamente se podría hacer un estudio de IA muy, muy interesante. Yo creo que por ahí es el camino y es sencillo, ¿no? Y en cuanto al complejo ganglionar, creo que los artículos sí muestran que es inclusive más significativo, más sensible, tiene curvas AUC mucho, o un poquito más superiores que la capa de fibras nerviosas, pero obviamente al final del día es el complemento de las dos sumadas para que dé una curva AUC mucho más elevada. Y nuevamente, felicitaciones. Es una charla que puedes dar donde quieras y de verdad, es una charla, una revisión genial, de altísimo nivel. Te agradezco si nos comparte los artículos en el WhatsApp o en los correitos. Muchas Sí, gracias. doctor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Otro puntico ahí ya para terminar, algo que veo como frecuente en la práctica, es que, por ejemplo, la calidad de la tomografía a veces no está completamente afectada por la catarata y no la pinta verde, pero uno ve que está ya como 42 la intensidad de la señal, que no la pinta verde, como vuelvo y lo repito, y es uno como, y uno piensa, ve, está progresando, pero entonces es como la intensidad de la señal, a veces hay cataratas que no están tan ya maduras, que no alcanzan a tumbar del todo, y es también algo que hay que tener en mente, o sea, cuando ya la intensidad de la señal se está acercando, o sea, intensidades de la señal, considerarla buena por encima de 50, por lo menos en Tritón, pues en Top con Swept Source, porque ya yo veo que a veces la pinta 40 y que uno ve que se está perdiendo como la capa de fibras y de un momento a otro como un salto muy grande y voy y yo miro la intensidad de la señal y está ahí como muy pegada, como 42, entonces eso me hace como dudar y ahí de pronto yo pienso, bueno, ¿será que es mejor sacar esa catarata y analizar este paciente sin la catarata? Porque a veces esa intensidad de la señal no la pinta verde la catarata y nos lleva a unas falsas tomas de decisiones, de pronto de tomar un comportamiento más agresivo frente a algo que realmente tiene solución sencilla. Era como el último puntico. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Listo, creo que si no hay más comentarios podemos dar finalización a la reunión acá. Muchísimas gracias a todos. No, Paul, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias por la charla de hoy. Un gusto, doctor. Un feliz día para todos. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Feliz día, muchas gracias. Gracias, feliz día.